¿Qué clase de madre es capaz de soltar a su propio hijo y dejarlo flotar en un río para salvarlo? No por abandono, no por indiferencia, sino porque la única forma de protegerlo era alejarlo para siempre de sus brazos. Esa pregunta abre una de las historias más poderosas que la humanidad ha conocido. La historia de un hombre que nació en esclavitud, creció entre el lujo de un palacio, y pasó 40 años en el desierto convencido de que ya no era nadie, solo para descubrir que Dios lo había estado preparando desde antes de que pudiera respirar por sí solo. Esta es la historia de Moisés. No la versión resumida ni la versión simplificada. Esta es la historia completa de un príncipe que descubrió que toda su vida había sido construida sobre una identidad falsa. Un hombre que huyó. Un pastor que pasó décadas creyendo que había desperdiciado su destino. Que se convenció a sí mismo de que no era suficiente, de que no tenía las palabras correctas, ni las manos adecuadas para la tarea que Dios tenía reservada para él. Si alguna vez te has sentido perdido, roto, fuera de lugar, o convencido de que tu pasado te descalifica para cualquier cosa grande, entonces esta historia fue escrita para ti. Si esta historia te está hablando desde el primer momento, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo hace que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Las antorchas se acercaban. Jocabed escuchaba las risas de los soldados egipcios al otro lado de las paredes, las puertas que reventaban, los gritos que se cortaban en seco. Tenía minutos, quizás menos. Miró a su hijo, 3 meses de vida, ojos oscuros y brillantes como miel en la penumbra. El bebé no lloraba. Solo la miraba, con esa confianza absoluta e incondicional que solo tienen los recién nacidos, sin saber todavía que el mundo puede traicionar. Lo apretó contra su pecho por última vez. Respiró profundo, grabando en su memoria el calor de esa piel, el peso de ese cuerpo tan pequeño, el olor que solo ella conocía. Todo lo que estaba a punto de perder cabía en sus brazos. Había preparado la cesta con sus propias manos durante las noches anteriores, sellando cada grieta con brea y betún, tejiendo cada hebra con la concentración de quien sabe que su trabajo va a sostener una vida. Una pequeña arca para una vida pequeña. Cuando intentó soltar al bebé, sus manos no respondieron. Los dedos del niño se habían enrollado alrededor de los suyos. Fue Miriam, su hija de apenas 9 años, quien le puso la mano en el brazo. Su voz temblaba, pero no cedía. «Mamá, ya vienen. Tienes que soltarlo ahora». Los dedos de Jocabed se abrieron. La cesta resbaló hacia el río. La corriente la atrapó y la llevó hacia aguas más calmadas, hacia el lugar donde se bañaban los egipcios, hacia el territorio del enemigo, hacia la única oportunidad real que tenía. Jocabed se hundió entre los juncos. Miriam la sostuvo, una niña consolando a su madre, ambas mirando cómo la cesta se hacía cada vez más pequeña en el horizonte del río. El Nilo se llevó a su hijo. Y Jocabed supo que nunca volvería a tenerlo de la misma manera. La cesta llegó a los jardines reales. La hija del faraón, el mismo que había ordenado arrojar al Nilo a cada bebé hebreo varón, levantó al niño entre sus brazos. No vio a un esclavo ni a una amenaza. Vio a un hijo. Lo nombró Moisés, que en el egipcio antiguo evoca la idea de ser sacado del agua. Corrió la voz entre los esclavos de que se necesitaba una nodriza hebrea. Jocabed llegó al palacio con la cabeza inclinada y el corazón golpeando contra sus costillas. Sostuvo a su propio hijo, pero esta vez como sirvienta, y cuando el palacio quedaba en silencio a medianoche, lo arrullaba con una canción en voz muy baja. «Duerme, hijo mío, siempre fuiste mío». Era la única verdad que podía darle sin perderlo. El niño creció pisando suelos de mármol. Aprendió a hablar como la realeza. Aprendió a leer los jeroglíficos, a comprender la arquitectura del poder egipcio, las leyes del imperio, las estrategias militares. Encontró en el palacio a un hermano de crianza, Ramsés, el príncipe que un día gobernaría Egipto. Corrían en carros por las calles de Memphis, se empujaban, se reían, vivían como si el mundo les perteneciera, porque en todos los aspectos prácticos, así era, gobernaremos juntos. Tú serás mi mano derecha para siempre. Moisés le creyó. No tenía razones para dudar. Era un príncipe de Egipto. Lo tenía todo. Pero algunas noches escuchaba una mujer cantar en los aposentos de los sirvientes. Una melodía hebrea. La misma una y otra vez. Nunca supo quién cantaba. Nunca lo preguntó. Pero cada vez que la escuchaba, algo en su pecho dolía. Un hueco sin nombre. Moisés ya era un hombre adulto cuando ocurrió lo que cambiaría todo. Alto, fuerte, vestido con lino fino y oro en las muñecas, caminaba por el palacio como si le perteneciera, porque le pertenecía. Nunca había conocido el hambre. Nunca había sentido un látigo. Nunca había cuestionado quién era. Hasta aquella tarde en que se aventuró más allá de los muros del palacio
y llegó a los terrenos de construcción. Había visto aquello antes. Miles de esclavos arrastrando bloques de piedra bajo un sol que no daba tregua. Pero siempre lo había visto sin verdaderamente mirarlo. Ese día miró. Un guardia egipcio estaba de pie sobre un esclavo hebreo anciano que había colapsado bajo el peso de su carga. El látigo subía y bajaba, subía y bajaba. El anciano ya no tenía fuerzas para gritar. Solo gemía. «Por favor, no puedo más». Algo se quebró dentro de Moisés. Estaba corriendo antes de comprender por qué. Sus manos suaves y limpias que nunca habían trabajado, agarraron al guardia y lo empujaron hacia atrás con una fuerza que lo sorprendió a él mismo. La cabeza del guardia golpeó la piedra. Moisés se quedó mirando al hombre caído. La arena ya se pegaba a la sangre que se acumulaba bajo su cráneo. Miró sus propias manos. Anillos de oro, uñas limpias. Ahora rojas, húmedas, calientes. Había un joven hebreo en las sombras que había visto todo. Moisés se volvió hacia él buscando algo, comprensión, quizás perdón, cualquier cosa. La cara del hombre no ofrecía ninguno de los dos. Usas su oro, comes su comida. Un guardia muerto no te convierte en nuestro hermano. No eres uno de nosotros, nunca lo fuiste. Las palabras cayeron como piedras dentro del pecho de Moisés. Miró el cuerpo, miró sus manos. Miró el palacio brillando blanco a lo lejos. No podía regresar, pero no tenía a dónde más ir. Corrió. Caminó hasta que las sandalias se deshicieron bajo sus pies. Los días se mezclaron con las semanas. El desierto le fue quitando todo. La fuerza, el título, el nombre. El príncipe de Egipto se disolvió en arena y silencio. Llegó a un pozo en la tierra de Madián con los labios agrietados y la piel descascarada, y se desplomó allí. Esperó la muerte. Le parecía más fácil que seguir recordando. Fue el sonido de risas lo que lo devolvió al presente. Unas pastoras intentaban dar agua a su rebaño cuando un grupo de hombres las apartó a empujones. Moisés se puso de pie sin haber tomado la decisión consciente. Sus manos empujaron a los hombres de vuelta. Algo en sus ojos hizo que se marcharan. Entonces las piernas le fallaron. Una de las jóvenes le vertió agua sobre los labios agrietados. Su padre Jetro lo recibió por gratitud, le dio ovejas y un bastón de madera simple, la herramienta de alguien que no es nadie. Séfora se convirtió en su esposa. Un hijo nació. Moisés lo sostuvo contra su pecho y le susurró: «Tú siempre sabrás quién eres». Las palabras se atascaron en su garganta. Una promesa y una herida en el mismo aliento. 40 años pasaron. Pero de noche, todavía escuchaba la voz. «No eres uno de nosotros. Nunca lo fuiste». Un cordero se alejó del rebaño. Moisés lo siguió ladera arriba, gruñendo para sus adentros. 80 años y todavía persiguiendo ovejas. Eso era su vida ahora. Eso era todo lo que jamás sería. Entonces vio la luz. Un arbusto ardía sobre las rocas del monte, pero las hojas no ennegrecían. Las ramas no se curvaban. El fuego danzaba sin consumir. Imposible. Vivo. Moisés se acercó. El aire se espesó. El suelo vibró bajo sus sandalias como si algo antiguo se estuviera despertando. «Moisés, quítate las sandalias. Estás pisando tierra santa. He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus clamores. Y te estoy enviando a sacarlos de allí». Moisés cayó de rodillas. Sus manos subieron a cubrirse el rostro, las mismas manos que 4 décadas atrás habían quedado manchadas de sangre. La última vez que intenté ayudar a alguien, un hombre dejó de respirar. Llevo 40 años huyendo de eso. Mi lengua se traba. Mis manos han hecho cosas. Por favor, envía a alguien más, a cualquier otro. No podía mirar el fuego. No podía mirar nada. Las llamas ardieron con más intensidad, pero cuando la voz llegó de nuevo, era más suave, como un padre hablándole a un hijo que ha olvidado su propio nombre. Te conocí en la cesta, Moisés. Te conocí en el palacio. Te conocí en el desierto cuando creías estar completamente solo. Nunca has estado perdido. Siempre has sido mío. Ahora ve». Moisés lloró. 40 años de vergüenza rompiéndose por dentro. La mentira que había cargado desde aquel día en la arena comenzó a desmoronarse. Se levantó sobre piernas que temblaban. Su bastón se sentía diferente ahora. Cargado. Listo. El salón del trono era vasto y frío. Oro en cada superficie. Y allí, sobre un trono de oro macizo, estaba Ramsés. No era el muchacho riendo en el carro de carreras. Su rostro se había endurecido hasta convertirse en piedra. 40 años. Ni una palabra. Y ahora regresas por esclavos. Moisés habló del fuego en la montaña, de la voz, del Dios que lo enviaba. Ramsés bajó los escalones lentamente. ¿Tu pueblo? Yo era tu pueblo.
Te llamé hermano. Te habría dado la mitad de mi reino, y me elegiste a ellos. Su voz se quebró en la palabra hermano. Por un instante sus ojos brillaron húmedos. El muchacho que Moisés recordaba todavía vivía en algún lugar debajo de aquella piedra. Luego su mandíbula se apretó. Solo quedó el faraón. El muchacho que amé murió la noche que huiste. Tú lo mataste. La respuesta del faraón es no. Moisés levantó su bastón sobre el Nilo. El agua tembló y se volvió sangre. Había comenzado. Las ranas invadieron desde los ríos hasta las habitaciones del palacio. Los mosquitos surgieron del polvo como nubes vivas. El granizo cayó como puños desde el cielo. Las langostas devoraron lo que el granizo había perdonado. Egipto se deshacía golpe por golpe. Ramsés no cedía. Cada plaga lo endurecía más, como si el orgullo fuera lo último que le quedaba, y no pudiera permitirse perderlo también. Luego llegó la oscuridad. No era de noche. Era algo más denso, una negrura que se pegaba a la piel como tela mojada. Durante 3 días nadie se movió ni habló. En la tercera noche, Ramsés lo mandó llamar en privado. Solo una habitación pequeña. 2 hombres que no podían verse el rostro. ¿Cuánto más Moisés? Esto nunca fue venganza. Quisiera que pudieras creerlo. Por un instante, Moisés escuchó a su hermano, el verdadero, el que todavía vivía enterrado bajo todo ese orgullo. Pero cuando volvió la luz, el corazón de Ramsés era piedra otra vez. Le dijo que la próxima vez que se vieran, uno de los dos moriría. Reunió a los ancianos y les explicó lo que Dios había ordenado. El último juicio. Cada primogénito varón en Egipto moriría antes del amanecer. Esa noche caminó solo al desierto, más allá de las tiendas y las hogueras, hasta una cresta donde ya no podía escuchar voces. Tomó su bastón y lo arrojó contra las rocas. Cayó de rodillas, los dedos enterrados en la tierra. 40 años, escondiéndose. 80 años de preguntas. Y ahora este peso que ningún hombre debería cargar solo. Cuando el silencio lo cubrió por completo, gateó hasta donde estaba su bastón, lo recogió a pesar de la grieta, se puso de pie y comenzó el camino de regreso. No había otra forma. El sol se puso rojo sobre Egipto. Los hebreos pintaron los marcos de sus puertas con sangre de cordero y reunieron a sus familias en el interior. Moisés estaba sentado con su familia en una casa prestada cuando su nieto trepó a su regazo. «¿Qué está pasando esta noche, abuelo?» Moisés lo apretó contra sí. «Quédate adentro. Sin importar lo que escuches, no abras la puerta». Las horas se arrastraron. Y entonces llegó. No fue trueno, no fue viento, solo un sonido que surgía sobre Egipto, el grito de madres encontrando a sus hijos fríos en sus camas. Una voz, luego 10, luego 10.000, una lamentación sin fin. Moisés cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por su barba. Lloró por los esclavos hebreos que habían sufrido 400 años. Lloró por los niños egipcios que no habían hecho nada malo. Lloró por el muchacho que Ramsés alguna vez fue. El amanecer llegó gris y silencioso. El salón del trono estaba vacío, sin guardias, sin consejeros. Solo Ramsés, sentado en los escalones frente a su trono, sosteniendo a su hijo. El niño estaba inerte, la piel del color de la ceniza. Ramsés lo mecía lentamente, de la manera en que un padre mece a un bebé para dormirlo, pero ese niño no iba a despertar jamás. «Llévate a tu pueblo, vete de mi tierra». Su voz era hueca, un instrumento roto. Ramsés levantó los ojos rojos y secos más allá de las lágrimas. «Espero que esto te persiga cada noche hasta el día que mueras». Moisés se dio la vuelta y salió. Detrás de él, el sonido de Ramsés llorando solo en el trono más poderoso del mundo. Algunas victorias se sienten exactamente como un funeral. 600.000 personas salieron de Egipto. Hombres con bultos en la espalda. Mujeres con jarras en la cabeza. Niños aferrados a las ropas de sus padres. Cargaban pan sin tiempo de leudar. Cargaban 400 años de cadenas finalmente rotas. Por primera vez en generaciones, no eran propiedad de nadie. Pero la libertad no se sentía segura. Se sentía como caminar al borde de un precipicio en la oscuridad. Entonces el suelo comenzó a temblar. Moisés se dio la vuelta. El polvo se levantaba en el horizonte como una ola oscura. El destello del metal bajo el sol, el trueno de los cascos, carros, cientos de ellos. Ramsés había cambiado de opinión. El pueblo gritó. El mar se extendía frente a ellos, interminable, gris, infranqueable. El ejército cerraba por detrás, rápido, acorazado, sin piedad, atrapados. Nos llevaste aquí para que muriéramos. Debimos habernos quedado como esclavos. Moisés se volvió hacia el mar. Su bastón temblaba en su mano, la misma madera agrietada que había recogido del polvo en el desierto. Cerró los ojos. No soy suficiente. Nunca lo fui. Entonces llegó una voz, no como trueno, sino como un susurro que llenó todo su pecho.
Nunca se supuso que lo fueras. Moisés abrió los ojos. Había pasado 80 años creyendo que necesitaba ser suficiente, pero Dios nunca le había pedido eso. Solo le había pedido que levantara el bastón. Lo levantó. El viento llegó como un rugido. Se lanzó sobre el agua y la desgarró. Paredes de mar se elevaron a ambos lados, temblando, imposibles, vivas. Los peces quedaron suspendidos en la oscuridad profunda. El lecho marino se extendió frente a ellos, seco como hueso. 600.000 personas corrieron, madres apretando bebés contra el pecho, hombres ancianos tropezando hacia adelante. Nadie miró atrás. El último hebreo tocó la orilla opuesta, cuando el primer carro entró al camino abierto. Moisés bajó su bastón. Las paredes colapsaron. El mar recordó lo que era. Los carros se hundieron. Los caballos gritaron y se callaron. Cuando todo terminó, el agua estaba tan tranquila como si nada hubiera ocurrido. En la orilla, el pueblo hebreo jadeaba, lloraba y reía todo al mismo tiempo, vivos, libres. Miriam avanzó hacia el frente, la misma niña que había sostenido a su madre, llorando entre los juncos 80 años atrás. Levantó un pandero. Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Una voz se unió, luego 10, luego 600.000. La primera canción libre en 400 años. Moisés subió a una duna alejado de la celebración. Necesitaba sentir el peso de todo lo que había ocurrido antes de que se asentara por completo. Desde abajo llegaba el sonido de la música, el pandero de Miriam destellando a la luz de las hogueras. Pasos lentos y vacilantes se escucharon detrás de él, luchando contra la arena. Una mujer anciana subía hacia él, cabello blanco brillando bajo la luna, frágil y encorvada, pero con los ojos llenos de una determinación que había sobrevivido a todo. Había estado subiendo hacia él toda su vida. Nunca pude decírtelo. Todos esos años en el palacio, cantándote, viéndote crecer. Quería gritar que era tu madre, pero me callé para que pudieras vivir. Nunca llegué a escucharte llamarme mamá. Moisés tomó sus manos entre las suyas, manos delgadas, frágiles como huesos de pájaro. Debajo de sus dedos estaba toda la historia, cada noche cantando en voz muy baja, cada vez que retrocedió hacia las sombras para que él pudiera avanzar hacia la luz. Lo sé, mamá. Creo que siempre lo supe. La canción de cada noche. Las palabras que ella nunca había podido decir en voz alta. La verdad que él siempre había llevado en algún lugar del pecho sin poder nombrarla. Sentados en la cima de esa duna, con la música de un pueblo libre llegando desde abajo, madre e hijo estuvieron finalmente en el mismo lugar al mismo tiempo, sin disfraces, sin roles de sirvienta y príncipe, sin el miedo que durante décadas los había obligado a amarse desde lejos. La historia de Moisés no es la de un héroe sin manchas. Es la historia de alguien que huyó, que cometió errores, que pasó décadas convencido de que ya no valía nada, y que descubrió que Dios nunca le había pedido ser suficiente por sí solo. Lo que te descalifica ante los ojos del mundo puede ser exactamente la razón por la que Dios te eligió. El desierto no es el fin de tu historia. La zarza que arde, sin consumirse, puede encontrarte en cualquier momento, sin importar cuántos años lleves creyendo que ya es demasiado tarde. Si la historia de Moisés tocó algo dentro de ti, compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cuéntame en los comentarios con qué parte de esta historia te identificaste más. Nos vemos en el próximo video.